Congresista Lescano. Presidenta, yo quiero comenzar con un tema que es fundamental. Estuvimos leyendo la presentación del ministro de Educación del año pasado, es decir, del avance del año 2013, porque el año pasado obviamente se tiene que hablar del año anterior. Y hoy día también hemos visto el informe que ha presentado. Y quiero llamar la atención a los colegas porque el año pasado el ministro de Educación establecía que el 23% de escuelas tenía internet. 23%. Aquí, Presidenta, se da cuenta de que el internet ya es un derecho humano, porque el niño que no tiene internet está en desventaja frente a los demás, obviamente. Ya no es suficiente el libro, el texto o lo que dice el profesor. Pero hoy día vemos con alarma, señora Presidenta, que del 23% hemos pasado al 25%, es decir, 2% más de internet en las escuelas públicas del país. 2% más, colegas, es decir, los chicos que tienen que estudiar y que tienen que estudiar con internet y que el internet ya es derecho humano. Escuchen, es derecho humano. En el Perú solamente tienen 23% y ha pasado a 25%. La pregunta es, ¿qué ha pasado? En un año solamente se ha incrementado 2% más de internet. Esos chicos, ¿cómo van a aprender? Están en evidente desventaja. La pregunta es, repito, Presidenta, ¿qué es lo que está pasando en la inversión de las empresas que tienen que invertir? Y precisamente el ofrecimiento de poner más internet hizo que se renegociaran los contratos de concesión a algunas empresas de telefonía. Y esas empresas de telefonía, disculpen colegas, se han zurrado en la noticia y no han hecho ninguna inversión para los niños peruanos ni a los jóvenes y han pasado de 23 a 25%. La pregunta es, Presidenta, reitero, el ministro de Educación, ¿cómo nos explica esta barbaridad, esta situación calamitosa que tienen las escuelas sin internet? Sin internet. En primer lugar. En segundo lugar, Presidenta, y creo que el ministro debe ir tomando nota porque creo que es un tema importante. Segundo lugar, Presidenta, han comenzado un proceso de APP, asociaciones público-privadas. Asociaciones público-privadas. ¿Cuál es el modelo de las APP en educación? ¿Cómo van a aplicar esa inversión privada? ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es la ventaja que va a sacar el privado de invertir en educación? ¿Se está privatizando la educación en el Perú, señora Presidenta? Porque ha salido una relación de cientos de centros educativos e institutos superiores que se van a aplicar estas APPs. Y en el fondo, pareciera que se está privatizando la educación en el Perú. ¿A cargo de qué? ¿Qué es lo que se va a llevar la inversión privada? ¿Van a cobrar pensiones a los escolares? ¿O van a entregar terrenos a los privados, como algunos están diciendo? ¿Los van a arrinconar en algunos pabellones a los escolares y se va a entregar el resto de terreno para que hagan conglomerados comerciales? ¿Cuál es la figura de las APPs que está preparando este gobierno, señora Presidenta? Y creo que el ministro nos debe dar alguna explicación sobre el particular, para ver qué pasa con las APP, ministro. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué se está? Culmine, congresista. Es un tema muy importante porque los profesores, los directores, los padres de familia están sumamente preocupados por este asunto, porque en el fondo se aprecia que se pretende privatizar la educación en el Perú. En tercer lugar,
he visto una relación de cómo a través de los medios de comunicación educar a los niños, y hay algunos programas en algunas radios o en algunos canales de televisión por cable y en la televisión estatal. Lo cual me parece, Presidenta, insuficiente. Insuficiente, porque hay algunos programas en radios y canales que a veces no se ven mucho. Pero en momentos que estamos discutiendo en el Perú, por ejemplo, la llamada televisión basura, ¿qué está haciendo el gobierno del Perú, el Ministerio de Educación, para que a través de los medios de comunicación, en coordinación con los medios de comunicación, en reuniones con los medios de comunicación, se dé mayor cultura y educación a través de los medios de comunicación? ¿Qué se está haciendo? Vaya culminando, congresista. Presidente, porque se está anunciando marchas, se está anunciando protestas. Hay en algunos medios una autocrítica que se ha producido, lo cual me parece bien, de poder debatir este tema, incluso convocando a una serie de eventos académicos para discutir el tema, pero en esto no puede estar al margen el Ministerio de Educación del Perú. Tiene que estar presente ahí para ver cómo utilizamos esto que llega a todas nuestras casas, que ingresa a nuestras casas, que son los medios de comunicación masivos. Y la pregunta ¿es suficiente lo que está acá en la explicación? Porque son programas que creo que no se escuchan mucho o creo que no llegan a la gran cantidad de peruanos, a la gran cantidad de niños y jóvenes peruanos. Entonces, ese es un asunto, Presidenta, que se tiene que explicar. Creo que son temas centrales que acá en el Congreso se tiene que también ver, discutir, ver cómo el Estado peruano coordina con el sector privado para mejorar ciertos asuntos que son de interés de los peruanos y en este caso que también tiene que ver con la educación peruana. Y finalmente, Presidenta, las señoras del PRONOI. Concluye ya, congresista. Termino, Presidenta. Son voluntarias que no ganan ni siquiera el sueldo mínimo vital. Perciben propinas. Se les ha incrementado las propinas, ni siquiera sueldo mínimo vital, en educación a las voluntarias del PRONOI rural que trabajan en el campo. Para las voluntarias de las ciudades que están en las periferias de las grandes ciudades, en Lima y otros lugares, que hacen un buen trabajo, no se les ha aumentado absolutamente nada, sobre pretexto de que estos PRONOI se tienen que convertir en centros de educación inicial. Está muy bien eso, está muy bien, ministro, pero mientras tanto hay que darles pues un incentivo para que trabajen mejor, porque ellas tienen que trabajar con niños de 3, de 5 años. Y me parece de justicia que por lo menos, Presidenta, haya un incremento en su propina. No solamente al área rural, está bien, ministro, al área rural, pero también habría que hacerlo al área urbana. Yo creo que ellas están cumpliendo una muy buena tarea porque reciben, repito, colegas, propinas, ni siquiera sueldo, en una actividad, en una política de Estado que es la educación. Con eso termino, Presidenta, y espero que el ministro nos pueda responder estos temas en su participación final. Gracias.